Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2. Testing 1. It's on right here. Testing. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Is that it? Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Okay. All right. If I gotta. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas.
Bienvenidos todos a la casa del Señor, amén. Y también le damos bienvenida a aquellos que nos están siguiendo por línea en estos momentos. Bienvenidos a la casa del Señor, como dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? ¿Estás contento de estar aquí en esta mañana? Amén, gloria al Señor. Y quería leer acá en Efesios capítulo 4, versículos voy a comenzar con el 11 al 16. Dice así la palabra de Dios. Efesios 4, del 11 en adelante, dice así al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eso significa madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios bendiga su palabra. Y como dice ahí nos habla, ¿verdad?, de la iglesia saludable, y aún ahí nos dice que debemos ser, ¿qué? La iglesia. Es lo que necesitamos ser. No la iglesia perfecta, no la iglesia ideal, ¿verdad? Pero la iglesia que el Señor quiere. Y ahí dice que Cristo es la cabeza de esta iglesia. ¿Lo crees? Por eso veniste tú en esta mañana. ¿Veniste para el pastor? ¿Veniste para los líderes? ¿Veniste para otros miembros? ¿O veniste para Cristo? Eso es como debe ser. Debemos venir por Cristo y para Cristo. Y por eso vamos a adorarle. Pero vamos a orar en estos momentos, pidiendo que Él venga en estos momentos. Él está aquí, sabemos eso. Pero que Él toque nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos recibir la palabra de Dios totalmente y completamente. Señor, gracias por traernos a este lugar, Señor, tu templo, Señor, tu templo de oración, tu templo de adoración. Tú eres la cabeza, como dice ahí la palabra de Dios, de tu iglesia, Padre. Y por eso estamos contentos y alegres, Señor, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú siempre sigues siendo la cabeza de tu iglesia, la iglesia cristiana. Te pido que bendigas a cada familia que está aquí en estos momentos. Padre, te pido que donde hay tristeza, trae alegría, trae gozo, trae paz en los corazones que tienen en estos momentos ansiedad, Señor, también, porque tú eres el príncipe de la paz. Bendice este servicio, bendice los cantos, tu palabra y todo lo que va a acontecer y todo lo que se va a llevar a cabo para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Amén y amén. Levantamos las manos hacia ti y clamamos tu nombre.
Clamamos tu nombre, estando aquí.
Amén. ¿Qué si cambiaríamos el nombre de nuestra iglesia y le pudiéramos la iglesia ideal, la iglesia perfecta? ¿Qué les parece? ¿Por qué no? Unos están diciendo, ¿por qué no? ¿Verdad? Si pudieras pensar de la iglesia ideal o perfecta, ¿qué vendría a tu mente? ¿Muchos edificios? ¿Multimillones de dólares en edificios? No, bueno, está acercándose a lo ideal. ¿Verdad? Quizás para unos eso es lo que cuando piensan de la iglesia ideal. Un santuario, ¿verdad? Sin mancha, sin perfección. Clases grandes, pero grandes clases para la escuela dominical, ¿verdad? O unos también piensan muchos programas, 100 programas de jóvenes, de niños, de todo tipo de programas o ministerios que uno puede imaginarse, ¿verdad? O unos dirían, ¿verdad? Un lugar donde hay más de 1,000 personas es para mí, ¿verdad? Piensan en números como la iglesia ideal o la iglesia perfecta. Pero hermanos, no es nuestro deseo ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Ser la iglesia para mí es lo más importante. Ser la iglesia. ¿La iglesia qué? Del Nuevo Testamento. La iglesia que la Biblia enseña. Y por eso estamos nosotros en esta mañana mirando esto en Efesios capítulo 4, del 11 al 16. Aquí está, ¿verdad? En 1992, las Olimpiadas, 1992, yo todavía estaba en Argentina durante este tiempo como misionero en Argentina, pero por primera vez el equipo olímpico de los Estados Unidos, 1992, se permitió que los profesionales participaran en las Olimpiadas. Antes no permitían. Los estrellas del NBA, ¿verdad? No podían jugar. En otros lugares en el mundo, en Rusia, otros mandaban los mejores del país. Y al nivel que estaban jugando eran profesionales, pero acá en los Estados Unidos decían, no pueden ustedes enviar. Son profesionales, van a ganar a todo el mundo. Pero por primera vez ya se permitió. Y le llamaron a ese equipo el equipo de los sueños, el equipo de los sueños. Porque estaban ahí jugadores como Michael Jordan, ¿recuerdan ese nombre? Baloncesto, este gran jugador. Magic Johnson, también otro gran jugador. Karl Malone, todos estos formaban parte del equipo ideal, el equipo perfecto, el equipo de los sueños, como le llamaban, the Dream Team. En realidad, les ganaron a todo el mundo, ¿verdad? En ese entonces, estos profesionales. Y hermanos, como estoy diciendo, tenemos que ir de acuerdo a lo que nos dice la Biblia de la iglesia que Él quiere. Porque si no seguimos el diseño de Dios o el patrón de Dios, entonces no le vamos a traer gloria. Y para mí ese es el propósito, es el fin. ¿Por qué servimos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para traerle a ¿qué? A Dios gloria. Esto es nuestro deseo. Por eso existimos, por eso estamos aquí en esta vida. Recuerdo una hermana en una iglesia que pastoreé en los 1980, allá en el sur de California. Creo que ya he contado esta historia, pero la hermana vino de una iglesia de Los Ángeles. Yo estaba en Riverside pastoreando y nunca olvido que la hermana, cuando había problemas en nuestra iglesia, la hermana me decía, Pastor Oscar, yo no entiendo por qué hay problemas en esta iglesia. Le decía, ¿por qué? Dijo, la iglesia que yo vine de Los Ángeles no tenían problemas. Yo le dije, yo nomás la miraba.
Porque yo como pastor sé que no existe ninguna iglesia que no tiene problemas, pero varias veces me decía, Pastor Oscar, la iglesia que yo vine no tenían problemas como aquí hay. Hasta el fin, un día allí llegó el pastor de la hermana allá de Los Ángeles, nos estaba visitando, y después del servicio estuve hablando con él, y ¿verdad? Y mencioné esta familia que era de su iglesia en Los Ángeles. Él dijo, oh sí, esta familia, ellos no asisten regularmente, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, pues no, en realidad no. Dice, no que contribuyen mucho, ¿verdad? Dije, pues no. Y no sirven en ningún lugar, dice. Y yo dije, pues, bueno, sí, hermano, es así, ¿verdad? Y dijo, no, hermano, nomás ámelos, es todo, nomás. Y yo dije, no, es suficiente que yo nomás los ame a ustedes, sí, debo de hacerlo. Pero también yo tengo la responsabilidad de ¿qué? De predicar la verdad, predicar la palabra de Dios. Y yo nunca uso el púlpito para atacar a alguien o a nadie. Yo nomás predico la palabra de Dios. Y personas me han dicho, ¿quién le dijo de mí? ¿Quién le habló de mí? Usted estaba, quizás alguien anduvo hablando. Es el Espíritu Santo que está trayendo convicción a tu corazón. Yo no digo, hoy en esta mañana voy a hablarle a esta hermana, a este hermano, y aquí tengo el versículo. No, ¿verdad? Aunque yo sé los problemas en la iglesia, pero yo voy a la iglesia y le pido al Señor que me guíe y le dirige la palabra que su iglesia necesita. Y luego el Espíritu Santo es el que va y trae convicción a esa persona. No soy yo. Yo nomás estoy compartiendo que es la verdad, la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad. No es nomás hacer que sus oídos, cosquillas, estoy haciéndoles, para que se sientan bien. Y yo quiero que sean animados, inspirados y que vayan de este lugar bendecidos de la palabra del Señor. Pero tengo que decirles la verdad, y por eso en esta mañana estamos aquí en Efesios capítulo 4, versículos yo comencé con el 11 hasta el 16. Y aquí en el principio dice la palabra de Dios, Él mismo que constituyó a unos apóstoles. Ahora esta es la única oficina. Apóstol quiere decir alguien que es enviado a compartir la palabra de Dios. Pero había 12 apóstoles que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, llamó, escogió. Y ya esta oficina nosotros no decimos, aquí está el apóstol Oscar, el apóstol. No usamos ese término, esa oficina. Aunque sí, todos debemos ser enviados a proclamar la palabra de Dios. Pero como dice aquí la palabra, el versículo dice, y a otros profetas. Aquí habla de gente que va a proclamar la palabra del Señor. Lo que dice la Biblia y lo que va a acontecer, ¿verdad? Lo que acuerdo aquí a la palabra de Dios, yo no voy a inventando cosas nuevas, ¿verdad? Yo no voy a decir el día que el Señor también va a regresar, como una estación en la bahía de San Francisco, dijeron en tal fecha va a regresar Cristo. Nunca debemos de poner fechas, nadie sabe. Nomás debemos que estar listos para cuando el Señor venga por nosotros. Estoy listo, estoy sirviéndole. Y luego sigue diciendo ahí, a otros evangelistas, los que van a proclamar el evangelio de Cristo, y gente viene a los pies de Cristo y se entregan a Cristo, a otros pastores y maestros. Y sí, estos versículos, todos los que somos líderes, pastores, diáconos, esto es para nosotros aquí. Muchos les gusta tener el título de pastor o diácono o líder, muchos les gusta tener el título, pero no han entendido la responsabilidad que va con ese título, esa oficina que es escritural.
Es muy crítico esto, muy importante esto. No es, ¿verdad?, la iglesia del Señor. El Señor quiere que seamos su iglesia. Su iglesia. Y quiero que noten aquí que el Señor no habla de edificios, de clases, de dinero, de su iglesia. Pero aquí sí habla de aquellos que Dios ha llamado y les ha dado dones, porque los dones vienen del Espíritu Santo, vienen del Señor. Si usted es creyente, usted es hijo de Dios, por lo menos tiene un don, sino varios dones que Dios le ha dado. Todos aquí tienen un don si son creyentes. Pero lo triste es que muchos creyentes cristianos no están utilizando su don para bendecir la iglesia. Nosotros necesitamos gente que pueda decir, pastor, ¿qué puedo hacer yo? Hay gente que puede recibir individuos aquí a la entrada de la iglesia. Yo lo hago por un mes. Yo y mi esposa, ¿verdad? De recibir. Eso también es importante. Uno puede servir en muchos lugares en la iglesia, sirviendo el café. Acá, después muchas cositas que uno puede comenzar ahí, y luego Dios va a guiarte a otros ministerios y tú vas a descubrir. Ese es el lugar donde Dios me ha dado ese don. Dios me lo ha dado. Yo no puedo insistir en un don. Dios me lo va a enseñar y Él lo va a confirmar, ¿verdad? Por su Espíritu Santo y también por otros. Unos a las fuerzas quieren tener el don de enseñanza, quizás no lo tienen. Y otros dones que la Biblia nos habla. Pero aquí habla de los líderes, muy importante esto en esta mañana, pero también todos nosotros aquí en la iglesia podemos recibir enseñanza de lo que el Señor ha puesto aquí para nosotros en este día, porque aquí está hablándole a la iglesia también. ¿Y cómo es que debemos nosotros de vivir? Nos habla de las bendiciones, Pablo, los primeros 3 capítulos de Efesios, todo lo que tenemos en Cristo. Y luego comienza a hablarnos aquí de la iglesia. Y luego nos comienza a hablar de la guerra espiritual. El capítulo 6 en Efesios. Entonces todo esto es para nosotros los hijos de Dios y la iglesia. Y aquí usa la palabra equipar. Aquí dice, miren, para edificación del cuerpo de Dios. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí la palabra perfección, ¿verdad? Capacitar es de dar algo que es necesario. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual. Tú no puedes crecer aparte de la iglesia. Pues yo la miro de mi cama en la casa. Está bien, uno no pueden venir por X razón, pero si pueden venir, el mejor lugar de estar es en la iglesia. Por eso, aunque el virus, ¿verdad? Y ahora estamos entrando al invierno aquí en los Estados Unidos y esta semana me hablaron 2 personas, tienen la gripe o la gripa, como decimos en México, y esto va a suceder, ¿verdad? Enfermedades, tos, catarro, todo esto, pero 2 personas dijeron, no es el virus, no es el COVID. Tomaron la prueba, ¿verdad? Pero la iglesia es llamada a que fuera del mundo, ¿para qué? Para juntarse. Eclesía es la palabra griega que significa que somos llamados de afuera. Somos llamados, ¿verdad? La iglesia, ¿para qué? Para reunirse. Para reunirse, okay. Entonces tengo que reunirme. Sí, tengo que estar con la iglesia, es lo que significa. Ya sacados del mundo, ¿para qué? Para juntarse, para reunirse, para servir juntos. Por eso el pastor, los líderes, tienen que estar seguros que son firmes. Entonces aquí habla de equipar, perfeccionar, dice ahí la palabra de Dios.
Porque tenemos un propósito como iglesia. Y yo les ayudo a ustedes, les sirvo a ustedes por proclamar las verdades de la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Me entienden? Esa es mi tarea. Yo no estoy aquí para decirles opiniones de los hombres, o 1000 chistes, o fábulas, o cuentos, o me gustó como todos los chistes que dijo el pastor. Mi responsabilidad es de hablarles las verdades que hay en este libro, la palabra de Dios. Y usted las toma y luego ¿qué? Las practica, las pone a practicar. Esa es mi tarea. Esa es mi responsabilidad. Cuando yo voy a buscar una iglesia, yo no busco a ver qué grande es, a ver cuántos programas tiene. Yo quiero saber si el pastor está manejando correctamente, bíblicamente, la palabra de Dios, y él está, ¿verdad?, alimentando al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Es lo primero que yo busco de una iglesia. Y mi tarea, nuestra tarea como líderes es hacer eso. Por eso yo le digo a los líderes, tenemos una responsabilidad muy grande nosotros. Y aquí nosotros miramos, hermanos, que el Señor, cuando nosotros estamos unidos y estamos cumpliendo aquí con el diseño de Dios, aquí lo que es la iglesia, cómo debe de funcionar la iglesia. Me dicen que, hermanos, estos carros de lujo, yo tuve uno cuando estuve en una iglesia en Fresno, ¿verdad? Que antes se llamaba El Encino, y agarré un BMW, y inmediatamente alguien me criticó, ay, usted tiene un carro de lujo. Pues denme una quebrada, ¿verdad? Este es una BMW del 1978 y lo compré por $2,000. Y era de cambios, ¿verdad? También por eso lo compré. Pero inmediatamente el hermano es un pastor y trae un carro de lujo. Pero hermano, yo estoy usando el ejemplo de este carro de lujo porque hay carros que alguien me dijo el otro día, hay que llevarlo a la máxima velocidad. Y le dije, ¿por qué? Dice, por eso fue diseñado el carro. Para correr, para andar, para correr de esa velocidad. Yo dije, ok, ahora ya sé. Ahora ya entiendo. Y también nosotros somos diseñados por Dios como iglesia para funcionar, para correr bien, como debemos de correr, como un carro de esos que es diseñado para ser manejado y usado con ese fin. La iglesia debe ser también, debemos nosotros de funcionar y existir juntos, unidos, para que la iglesia pueda correr a su máximo. Ese es mi deseo. No es ser de la iglesia más grande y, ¿verdad? Si Dios nos da muchas almas, gloria al Señor, pero Él es el que da el número. Él da el número. Y quiero que noten aquí 3 cosas, aquí en estos versículos que estoy compartiendo con ustedes. Nuestra responsabilidad, ¿verdad? Dios ha dado líderes, tenemos maestros y maestras de escuela dominical, tenemos diáconos, tenemos pastores en esta iglesia, líderes en esta iglesia. ¿Para qué? Para poder animar a la gente, darles los recursos que necesitan para crecer en Cristo. Y aquí está el propósito que Pablo nos habla en el versículo 11. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él nos da el poder a través del Espíritu Santo que está Cristo viviendo en nosotros, el Espíritu Santo. Y Él comienza a obrar en nosotros los dones que Dios me ha dado a mí como pastor, que usted como líderes.
diáconos, líderes. Esto es algo espiritual, hermanos. Yo me acuerdo de un pastor de una iglesia grande que nos patrocinó cuando comencé una iglesia en Fresno en 1998, una de las 2 iglesias más grandes en Fresno, de nuestras bautistas, ¿verdad? Me dijo a mí, Oscar, todo se trata de ser un buen comunicador. Y hasta un punto, sí, es importante la comunicación, poder comunicar. Pero antes de eso no es importante ser llamado por Dios, tener el llamamiento del Señor. Qué bueno que puedo ser el mejor orador, elocuente y todo lo demás. Pero si no soy llamado de Dios, ¿verdad?, a esta tarea de ser pastor, de pastorear, ¿me va a bendecir Dios? No. Yo soy quien soy. He llegado a iglesias inmediatamente, ay, pues quién es, no es nadie. Yo no es porque yo ando buscando, pero yo sé esto porque después me dicen, pastor, cuando usted llegó, yo dije, a esto, no, ¿qué sabe? Y ¿qué? Pero cuando lo oímos predicar, ¿verdad? Yo no sé. Yo espero que sea el Espíritu Santo que está tocando, que me está usando. El hombre mira el exterior, pero Dios mira aquí el corazón, dice la Biblia. Que si fuéramos a la iglesia, ¿verdad?, con bonitos edificios, el pastor predica como Billy Graham, aquí tenemos la música más bella, ¿verdad?, que puede existir en una iglesia, pero el Señor no está allí, ¿verdad?, dando el poder a través del Espíritu Santo, creciendo esa iglesia al número que Él quiere y que Él desea. El Señor quiere que seamos fieles a la tarea. Una iglesia me estaba llamando en una ocasión acá al norte de California, Napa, y me dijeron, tú y tu esposa ya no van a tener que trabajar. ¿Trabajar? ¿Cómo que trabajar? Una iglesia grande que me iban a pagar más de lo que he recibido toda mi vida. Pero en el final yo no sentí que el Señor me estaba llevando a ese lugar. Si fuera yo detrás del dinero, yo hubiera encontrado maneras para hacerme rico en el ministerio. Pero Dios no me ha llamado para eso. Dios me ha llamado para proclamar su palabra. Y aquí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, aquí de los santos. Aquí menciona la palabra, ¿verdad?, los santos, la iglesia. En muchas de las epístolas Pablo usa esa expresión, santos. ¿Qué significa eso? Estamos incluidos ahí, gente que es apartada, gente que ha sido apartada. Es la palabra correcta, la interpretación correcta de la Biblia. No como unas religiones ponen los santos y acá los otros, la otra gente. No. La expresión santos en la Biblia son aquellos que han sido apartados. ¿Apartados para qué? Para ser santos en nuestra vida, en nuestra práctica, ¿verdad? Y vivir por el Señor para traerle gloria al Señor. ¿Cuántos santos tenemos aquí en esta mañana? Si tú eres un creyente, tú eres un santo. Nunca dice aquí en la Biblia que podemos obtener ¿verdad?, llegar a ese estatus de ser santos. No dice la Biblia eso. Pues yo no creo que soy santo. Yo conocí a un hermano que se llamaba Santos Arredondo, ¿verdad? Un buen hermano, ¿verdad?, que llegó a los pies de Cristo. Pero todos nosotros somos santos. Si usted, ¿verdad?, recibió a Cristo como su Señor y Salvador y creyó en esa preciosa sangre que Cristo derramó por su salvación, usted es un santo. Dice la palabra de Dios, ahí el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, todos los creyentes. ¿Para qué? Para hacer el ministerio, el trabajo del Señor.
Esa palabra equipar, capacitar otra vez, es la palabra griega ahí, catartísimo, ¿verdad? Que significa ¿qué? Poder restaurar. Aquí yo me fracturé mi dedo. Tuve que tener cirugía. ¿Y qué fue lo que hicieron allá cuando estaba yo allá con el doctor? Él tomó mi dedo y lo enderezó. Pero todavía está un poco chueco ahí. Y eso es lo que esta palabra significa, de equipar, de poder capacitar. Eso es restaurar, ¿verdad? Aquello que, ¿verdad? Ahora un estado que quiere el Señor. La Biblia dice que uno antes de venir a Cristo está perdido, está muerto que en pecados, de Efesios 2. Pero cuando Dios nos salva y continuamos nosotros creciendo en Cristo, Él nos está restaurando a lo que Él siempre ha querido de nuestras vidas. La intención que Dios tiene para mí. ¿Qué es la intención de Dios? ¿Qué es el propósito de Dios? ¿Qué es eso es lo que está haciendo Dios con mi vida en estos momentos? Me está restaurando a ser como Cristo. Esa es la santificación. Esa es la obra, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Dejando el pecado, ¿verdad? Y viviendo por Cristo. Una vida de santidad en la práctica. Aunque no somos perfectos. Pero estoy yendo en la dirección que agrada al Señor. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que nos está capacitando, el que está trabajando en nosotros. Entonces aquí miramos el propósito. Ahora quiero que noten, no nada más el propósito, pero que también este método que Dios tiene de usar a los líderes, al pastor, para perfeccionar a los santos, a los creyentes. ¿Cómo es que lo hace? Él lo hace aquí está el método. El versículo 15, aquí capítulo 4, versículo dice, sino que siguiendo en la verdad, en amor, dice, y crezcamos en todo en aquel que es cabeza, que esto es Cristo. Dice aquí que siguiendo la verdad en amor, unos dicen que la palabra verdad, en realidad, ahí está hablando, es un verbo, ¿verdad? Que está hablando, que estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí, la verdad es algo de acción, es algo que yo estoy haciendo en acción, la verdad, y que nos conduce a crecer en Cristo. La tarea mía, ¿verdad? No es aquí para entretenerlos con cuentos o fábulas. Qué bonitos cuentos nos dio el pastor, qué bonito. Las historias son importantes, yo no estoy en contra de usar historias. Pero mi responsabilidad principal es hablarles la verdad de la palabra de Dios. Cada domingo, una vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez. Pues yo oigo mucha repetición aquí. ¿Por qué? Porque nosotros somos olvidizos. Se nos olvida lo que el Señor nos dice. Y por eso constantemente y continuamente la tarea mía es de compartir las verdades de la palabra de Dios con ustedes. Para que yo pueda crecer espiritualmente. Y por eso la enseñanza es muy importante. Tenemos aquí escuela dominical. Tenemos el miércoles también más enseñanza. Muy importante. Por eso es muy importante, si una iglesia llama a un pastor, es importante que estén oyendo la palabra de Dios del pastor y también de otros líderes que Dios les ha dado ese don de enseñanza en la iglesia, porque la iglesia debe de constantemente y continuamente estar compartiendo la palabra de Dios. La exposición, predicación expositiva, ¿verdad? Es cuando el predicador toma un pasaje aquí que yo les di ahora y les doy el significado a
acuerdo al autor que escribió esto, que fue Pablo, ¿verdad? Yo tengo, mi tarea es mía, escarbar y buscar este significado para poder compartir con ustedes ese significado. Porque no nomás es importante oír, pero también entender. Y por eso el pastor trata de dar el significado. El significado. Porque había un significado que Dios le dio a este autor, quien era Pablo, cuando él estaba escribiendo la escritura aquí. Que él quiere que todos sus hijos entiendan ese significado. En muchas iglesias nomás oyen cuentos, oyen, ¿verdad? Historias, así es todo. ¿Cómo puedo hacerme rico? ¿Cómo puedo hacerme, ¿verdad? Tener más cosas y tener salud todo el tiempo, ¿verdad? Y en vez de predicar la palabra de Dios. Es por eso te tiene que enseñar, pero no nomás enseñar, ¿verdad? Con la palabra, pero también con mi vida. Lo que han dicho de mí en unas iglesias que yo lo he tomado como bendición, hermanos. No de orgullo, no de jactarme. Es, hermano Oscar, pastor Oscar, usted sí, parece ser real. Yo dije, real. Hey, you're real. Me dicen, ¿verdad? Yo digo, no me dicen que he sido el pastor más grande que han oído, pero yo lo he tomado bien. Yo le digo, pues gracias. ¿Y qué significa eso? Que estoy poniendo en práctica la palabra de Dios. No nomás estoy pretendiendo aquí, diciéndole lo que deben de hacer, pero también tengo que estar viviendo la vida. Y esto es para los líderes de aquí de la iglesia también. Que sean el modelo para la iglesia. Ese es el discipulado. Estos discípulos estaban con Cristo 3 años, día y noche, y Cristo era el modelo a esos discípulos de lo que es la vida cristiana y lo que significa vivir por Cristo y vivir por Dios. También tenemos que ser el modelo aquí en la iglesia. Yo no estoy hablando de ser perfectos. Si uno quiere buscar errores, faltas en los pastores, líderes, hay muchos. Pero por lo menos que la gente diga, la dirección de este pastor, la dirección de este hermano es hacia Cristo, es la palabra de Dios. Porque, hermanos, también no nomás se te puede recibir por enseñanza, pero también se tiene que captar, atrapada. Usé esta palabra, atrapada. ¿Verdad? Atrapada. La palabra tiene que ser atrapada. Eso significa que también yo tengo que vivir, ¿verdad? Por Cristo. ¿Para qué? Traer todo individuo, ¿verdad? Para que sean completos, dice Colosenses 1:28. Que sean maduros, como Cristo es. ¿Cómo es? Por vivir una vida también puedo yo impactar a la gente. Y ahí es el problema de muchos de nosotros los líderes. Que hagan lo que yo les digo y no tengo que yo vivir la vida. No, yo tengo que estar aquí en la iglesia fielmente y lo he hecho muchas veces, no porque la asistencia significa algo grande, pero 20 años nunca fallé ni un domingo. Bueno, usted era el pastor, ¿verdad? Gracias a Dios que me dio la salud. Gracias al Señor que me dio la consistencia. Pero los hermanos podían decir, este pastor, ¿verdad? Por 20 años ha estado aquí fielmente en la iglesia los domingos y los miércoles y cuando la iglesia a veces se reúne. Pero yo no puedo estar en todo lugar, ni puedo hacer todo. Me voy a quemar. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que la iglesia sea capacitada, sea equipada para hacer el ministerio del trabajo. En la obra, ¿cuántos no pueden orar por otros? Tiene que ser nomás el pastor. Ay, llámale al pastor, llámale al pastor, llámale al pastor, llámale al pastor. Hey, yo no puedo hacer toda la administración de la iglesia. Aunque no se me pasa aquí las hojas que están aquí afuera. Le dije también al pastor Osvaldo, mira el agua que se está acumulando aquí. No sea que alguien se va a resbalar allí,
¿verdad? Y nadie más nota eso en la iglesia. Tengo que agarrar el soplador y ahora, hermanos, yo hago eso porque quiero hacerlo. Pero esa no es la tarea mía. La iglesia debe ver eso y decir, no, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar al pastor? ¿Cómo podemos entre todos ayudar para que el pastor no se queme con tantas cosas? Si hago yo todas las visitas, toda la consejería, todos los ministerios, yo me voy a quemar. Y muchos pastores se queman así, emocionalmente, mentalmente y con fuerza. Pero eso no es el método de Dios. Tenemos que nosotros estar en la palabra de Dios. Usted tiene que estar alimentándose de la Biblia. Como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda la palabra que es inspirada por Dios y es útil. ¿Es útil para qué? Para ayudarme a mí a crecer en Cristo y que hacer la tarea que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántas veces no nos dice el Señor? Sirve, trabaja, ora por otros. La oración es también esencial. Los apóstoles, ¿verdad? También se estaban quemando en el capítulo 7 de Hechos. Pero al final miraron y dijeron, no podemos dejar que los apóstoles, ellos necesitan entregarse a la oración y aquí a la palabra de Dios. ¿Y cuántos hermanos en la iglesia les importa que los líderes, pastor, ¿verdad? También, que tenga su tiempo en la palabra y en la oración? Está bien, hermanos, que los hermanos me llamen de todo. Usted, nómbrelo, me llaman de todo. Aire acondicionado, las regaderas, todo. Yo sé, yo esperaba eso en el ministerio. No es algo nuevo para mí. Pero esa no es la iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios quiere, ¿verdad? El método es que los pastores, los líderes estén enseñando, instruyendo, alimentando a la iglesia a través de la palabra. Y la iglesia está haciendo el ministerio. Amén. Y por eso la iglesia crece. Porque la iglesia está haciendo el ministerio. Muchos están hablando de Cristo en todos lugares, en el trabajo, en la casa. En todos lados están hablando de Cristo. La iglesia crece. Y también el sufrimiento y la prueba, las pruebas que nosotros recibimos, también Dios utiliza la palabra, la oración, las pruebas, el sufrimiento para hacernos crecer. Pero nadie quiere sufrir, nadie quiere ese regalo de Dios. Oh, no, yo no. Hermanos, yo también no me creo el más valiente. A mí me duele cuando me enfermo, me duelen cuando... ¿verdad? Pero las pruebas de la vida. Ya no voy a la iglesia, tengo pruebas. Ya estoy sufriendo. Ya no voy a la iglesia, ya no voy a dar, ya no voy a servir, ya no voy a... Hermanos, eso Dios usa las pruebas, el sufrimiento, para ayudarnos a ser más como Cristo. En la forma que respondemos a las pruebas y el sufrimiento, crecemos a esa medida. Si me comienzo a quejar, enojar con Dios, ya no voy a la iglesia porque hizo esto y murió mi tío, mi mamá. Pero dice la Biblia que el gozo verdadero va con el sufrimiento y pocos son los que entienden eso. Poco. Y luego la última cosa quiero que noten también, hermanos, es el impacto que esto va a hacer. Pero antes de eso, ¿verdad? También quiero decirle que una vez fui a visitarlo. Tenemos que hacer en amor, dice ahí la palabra de Dios. Hablar la verdad, pero hablarlo en amor. Y me acuerdo que fui yo y otro hermano, fuimos a visitar una nueva familia. Nunca los conocía, ¿verdad? Alguien dijo, ellos quieren oración. Fui allá. Era gente nueva, entramos a la casa y inmediatamente el hermano miró hacia la pared y dijo, esta gente son idólatras. Idolatría, dijo, ídolos. Yo dije, aquí terminó. Y fue mi culpa porque no le expliqué al hermano, mire, vamos a ir a este hogar, ellos no conocen a Cristo, ellos todavía no se han entregado, tenemos que ser amorosos, tenemos que aprender a amar a la gente.
No ir condenando a toda la gente, ¿verdad? Y todo lo demás. Hay lugar y tiempo, ¿verdad? Para proclamar las verdades del Señor. Pero tenemos que establecer puentes a la familia, a otras personas. Hacernos amigos de ellos. También la gente que no conoce a Cristo. ¿Cuántos amigos tienes que no conocen a Cristo? Pues eso es bueno. Porque si todos mis amigos son cristianos y creyentes, entonces yo no estoy haciendo la tarea que tengo que hacer. Yo no estoy diciendo que también tenemos que tener cuidado. Porque no sea que yo tenga 50 amigos que no son cristianos y luego ellos me impactan a mí hacia el mundo. Pero hermanos, Pablo dijo, miren mi vida mía. Dice eso en 2 Timoteo 3:10. Miren mi vida, miren el propósito, la fe, la paciencia, el amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos. 2 Timoteo 3:10. Dijo, miren mi vida, cómo yo impacté a otros, cómo yo tuve un impacto con otros. No nomás les prediqué, pero miraron mi vida. Yo estaba viviendo la vida cristiana. ¿Cuántos están viviendo la vida cristiana? Hermanos, a veces nosotros no sabemos cuándo estamos impactando a alguien. El hermano Carlos allá en Misión, Texas, me dijo a mí, ¿verdad? El hermano Oscar, cuando lo vi en una reunión aquí en California, me dijo, hermano Oscar, usted me impactó en el evangelismo. Y yo dije, ¿cuándo? ¿Se acuerda cuando yo lo visité y fuimos a visitar unas casas? Y yo lo miraba que usted tenía audaz, tenía valentía, valor. Usted estaba compartiendo ahí como nada. Dijo, usted fue el que me impactó en evangelismo. Él tiene, yo no sé, 10,000, 20,000, yo no sé cuántos miles de decisiones por Cristo. Yo no digo eso para exaltarme yo, pero yo estoy diciéndole que a veces nosotros podemos impactar a otros. Y esa es nuestra tarea de poder impactar a otros y proteger a otros. Mi tarea como pastor es proteger esta iglesia de enseñanzas falsas, de doctrina falsa. Es una de mis tareas. ¿Usted no cree que puede entrar eso aquí en la iglesia? Usted no sabe, ¿verdad? Cuántas personas vienen, ¿verdad? Y de diferentes pensamientos, diferentes ideas, de diferentes enseñanzas. Pero ¿verdad? Nosotros tenemos que impactar a personas aquí en la iglesia hacia esa es protección. Estamos protegiendo a los hermanos, a las hermanas. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema, dice, de hombres, para engañar, emplear con astucia las artimañas del error. Y los niños, hermanos, la Biblia dice que debemos nosotros ser como niños en el sentido de fe y humildad. Un niño lo cree todo. Un niño, él confía en su papá, en su mamá, sin preguntar. Pues yo no sé si eso es correcto. Los niños se dan. Así de nuestra fe debe ser así. Así de humildes debemos nosotros ser con el Señor. Pero también no debemos ser como niños en el sentido de seguir a la corriente, seguir ay, mira, vamos para acá, así son los niños. Acá tienen dulces, allá van los niños. Allá van los niños. Y una gente anda de iglesia en iglesia, como dijo un señor una vez, ¿verdad? Que estaba visitándonos ahí por unas semanas. Me está diciendo que era creyente y todo lo demás. Yo pensaba que se iba a unir a la iglesia. Y me dijo, Pastor Oscar, ya me tengo que ir de la iglesia. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque ahora tengo que ir con los hindúes. Los hindús. Esta religión. Yo dije, ¿por qué? Dijo, yo estoy yendo a todas las religiones. Ahora lo visité a el cristianismo, ahora voy. Y le dije, ¿y por qué hace usted eso? Dice, en caso que no esté correcta esta religión. Vaya a Cristo, amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo, nadie va a la gloria, excepto conmigo. Cristo es el único camino. No es una religión y no es porque Pablo era de hueso colorado. Él era de hueso colorado, que es de la religión de los judíos, judaica.
Y estaba equivocado. Cristo le dijo, estás equivocado. Y qué bonito sería si Cristo diera a cada religión, ustedes están equivocados, los hindúes, los musulmanos están equivocados, y que nos digan, ustedes están en lo correcto. Pero por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia. El Señor no nos hace eso. Él dice, estudia la Biblia para que conozcas bien la doctrina sana, saludable. Aquí hay protección. Estamos aquí protegiendo a la iglesia, a los hermanos, las hermanas. Los niños también se distraen, ¿no es cierto así? Estamos en el carro y ahí están gritando y todo lo demás, y le digo, miren una troca de los bomberos, y luego ya caen. Mi nieta cae, ¿verdad? Porque están distraídos, se desvían, se distraen. Así son muchos creyentes. Un momento están aquí, el otro andan por allá, y la Biblia dice en Hebreos 12, poniendo los ojos en ¿quién? El pastor. Amén. No digan amén. El pastor de pastores es quien, Cristo, no el pastor. Pónganlo en mí en el sentido que yo estoy imitando a Cristo. Pero no, Él tiene la última palabra, Cristo. También quiero que noten, es algo para edificar, para levantar el pueblo, levantar la iglesia. El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Qué bonito está, edificando al pueblo, en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿No es bonito eso? Venir a ser, ¿qué? Edificados. Dice el versículo 16, de que quien todo el cuerpo bien concentrado, unido entre sí mismo por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, se ayudan, oigan eso. Esta iglesia podía crecer inmediatamente, así que si estuviéramos ayudándonos, bendiciéndonos unos a los otros como debe de ser. Coyunturas ayudando según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento, ir edificándose en amor, dice ahí. Qué bonito, ¿verdad? Es algo positivo ahí. Positivo. Nosotros podemos edificarnos unos a los otros. Podemos impactar, proteger, y también, hermanos, puede haber crecimiento en esta iglesia. Crecimiento espiritual. Ese es mi deber, es estar seguro que los hermanos están creciendo, están desarrollando. Ese es el propósito fin aquí, para que haya gozo, haya paz, haya paciencia, haya bondad, y cuando vengan visitantes, no estamos ahí, ¡ay, ese niño de ese visitante! ¿Verdad? Yo digo, ¿por qué somos así? ¿Verdad? Cuando debemos de amar a esa persona, tener paciencia, aunque el niño está gritando, corriendo, lo que sea, ¿verdad? Pero por amor a esa persona, yo mantengo paciencia y amor, que me ayuda a mantenerme callado. Entonces, hermanos, no es la iglesia, los edificios, no es el tipo de música, no es, ¿verdad?, los programas tan bellos y hermosos que puede haber en una iglesia, pero, hermanos, es que seamos, ¿qué? La iglesia. No la iglesia perfecta. Por eso dije en el principio, vamos a cambiar el nombre aquí de nuestra iglesia, la iglesia perfecta. Y muchos ay no, porque no hay iglesia perfecta, hermano. Pero podemos ser la iglesia de Cristo, ser la iglesia. No nomás hablar de la iglesia, pensar de la iglesia, pero ser la iglesia de Cristo. ¿Quieres ser la iglesia de Cristo? Vamos a ponernos de pie y terminar en esta mañana. Vamos a terminar con una oración. Quizás alguien aquí nunca se ha entregado a Cristo. Vamos a orar en estos momentos. Alguien no se ha arrepentido de sus pecados, no te ha perdonado Cristo. Yo no te estoy llamando a que recibas una religión, pero yo quiero que establezcas una relación con Cristo por fe y arrepentimiento. Ven a Cristo, que te salve hoy, en este día. Porque nunca está garantizado el mañana. Hoy puede ser tu último día en esta vida. ¿Estás seguro que perteneces a Cristo? ¿Que eres salvo? ¿Que estás entregado? Entrégate a Él en estos momentos. Recíbelo en tu corazón por fe y arrepentimiento.
Dile, Señor Jesucristo, yo sé que soy pecador. En estos momentos yo me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón, en mi vida, una vez y para siempre. Desde este momento en adelante te seguiré todos los días de mi vida. Y si ya eres creyente en este momento, yo también te invito a que sea la iglesia, no la iglesia perfecta, la iglesia ideal, la iglesia de Cristo. Y que en estos momentos hagas ese compromiso a crecer en tu vida cristiana. Crecer para ser más y más como Cristo, maduro en todo aspecto, para que ese fruto, como dicen Gálatas 5, 22, 23, de paz, paciencia, todo esto de autocontrol, todo esto, Señor, sea evidente, que yo esté ahí mostrando mi vida, Señor. Yo puedo hablar a la gente tanto de Cristo, pero tengo que mostrarles mi vida, porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y tenemos que mostrarle a todo mundo, como también a la iglesia, lo que es la vida cristiana, verdadera, auténtica y bajo el poder del Espíritu Santo. Señor, hacemos esto. Aquí hay varios que quieren hacer eso. Levanten su mano, diga, yo quiero ser ese tipo de creyente para gloria del Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Y vamos a ser despedidos ahora. Y todo te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo. Despídenos en paz, despídenos en gozo, para ser la iglesia en Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Estamos despedidos.